Buen día, jóvenes del Centro EMSAT número 12, sexto semestre, en el área de Ciencias de la Comunicación 2. Me presento, soy su servidora Ana Berta López Rufino, su docente a cargo de este curso, y pues esperando que este curso sea muy bueno, muy significativo, ya que es el último que ustedes cursarán en su nivel bachillerato, y pues de aquí se abrirán nuevos horizontes. Como siempre, deseándoles lo mejor y esperando que estén muy bien en casa con su familia y pues disfrutando en plena salud, como son mis mejores deseos. Bien, vamos a iniciar con el bloque número 1, el periódico como medio de comunicación masiva. Bueno, jóvenes, en el bloque 1, el periódico como medio de comunicación masiva, estaremos desarrollando el tópico estructura del periódico y géneros periodísticos. Bien, en la primera diapositiva de nuestra presentación tenemos una imagen de un periódico. ¿Cómo es un periódico? Algunos me dirán, tiene título, tiene fecha, tiene fotos, tiene imágenes. Si bien pero el periódico tiene una distribución interna y externa. Sí, entonces ahí viene un punto importante: estructura interna y externa de un periódico. ¿Cómo identificamos a la estructura externa? Porque se conforma de acuerdo a sus dimensiones y a las organizaciones de su espacio. Si bien recordamos cómo es un periódico, alguna vez hemos tenido un acercamiento en ello, y si es consecutivamente, pues qué mejor. Entonces existe un formato clásico, que es el que usualmente se nos viene a la mente, o un estándar con 8 columnas, y pues generalmente podemos identificar en la primera plana o primera página, el nombre correcto es primera plana, podemos identificar el logotipo, que es el nombre del periódico. El Universal, Excelsior, el Heraldo, el Sol de México o el más cercano de donde nos encontramos. Tiene un lema, la fecha en que se realizó, de qué día es, una cabeza principal acerca de las noticias más relevantes, una subcabeza, cintillos, orejas, sumario, pie de foto, directorio y un emblema. Vuelvo a repetir, tiene un logotipo, un lema, un fechario o fecha, cabeza principal, subcabeza, cintillo, orejas, sumario, pie de foto, directorio y emblema. De estas estructuras que acabo de mencionar, les voy a pedir que rescaten un producto de aprendizaje, que en este caso pues va a ser un cuestionario. Entonces, los conceptos que les acabo de mencionar, por favor, aterrizarlos en una interrogante y darles respuesta a ello. Después les muestro un ejemplo en cómo está el fechario, en cómo está la cabeza principal y etcétera, para que tengan una imagen más clara acerca de la estructura externa del periódico. Una estructura interna, que es todo lo que contiene dentro de, se refiere a todo lo que se encuentra organizada la información, es decir, absoluta, desde la primera plana hasta las secciones. ¿Cuáles son las secciones? La conocemos como nacionalidad, lo internacional, espectáculos, deportiva, cultural, sociales, financieras y económicas, porque si bien vienen cada una en su espacio, no viene un mix, es decir, que viene una noticia de una y otra de otra, no, vienen separadas. Entonces, y esto facilita así el manejo
y lo hace más ágil para accesar a la información, para que nos mantengamos informados. Cada periódico decide cuáles o cuál sección incluir, pero entre las más comunes son las que les mencioné. ¿Sí? Y pues así de manera rápida se da a conocer la estructura interna. ¿Sí? Entonces, igual, de la misma manera, en nuestro producto de aprendizaje, vamos a rescatar qué es una sección nacional, qué es una sección internacional, una sección de espectáculos, una sección deportiva, una sección cultural, una sección social, una sección financiera y una sección económica. Bien, esto lo vamos a hacer a manera de preguntas, como ya les había dicho anteriormente. Y pues después viene una interrogante. ¿Cuáles son los 3 tipos de géneros periodísticos? Ya lo mencioné en la misma pregunta, son 3, ¿sí? Y pues uno es de carácter informativo, que es el primero. Segundo, interpretativo. Y tercero, híbrido, o que lo conocemos también como de opinión. Entonces, nos dice, si hablamos de los géneros informativos, en ellos están todos la palabra abstract, informativos, que es similar a lo que nos informa. ¿Y qué nos informa? Una noticia, una entrevista, un reportaje. Ajá, ahí está. Entonces, el género informativo está ahí. Pero en el periodismo de opinión también se encuentra el artículo que conforma una crónica y una columna. Esto hablando en el periodismo de opinión. Vuelvo a resaltar. Posteriormente tenemos que es importante mencionar que los géneros se pueden complementar de otro tipo de narrativas. Por ejemplo, que son las que enriquecen, como el cuento, el ensayo y la novela. Sin embargo, siempre se debe especificar el recurso que se utiliza a cada texto, porque tienen ciertas características que las diferencian entre sí. Y eso a continuación se los explico. La noticia. Este es el principal género periodístico, ya que todo esto se encarga de alimentar el resto. Su objetivo es transmitir todo hecho cotidiano de interés público de manera puramente informativa. Eso quiere decir que no contiene opiniones de ningún tipo de interpretación o en su redacción. Y el periodista debe relatar tal cual lo que sucedió para el receptor reflexionar sus propias conclusiones. Ejemplo, nos percatamos que sucedió un accidente. Entonces, el reportero debe de dar a conocer fecha, lugar, hora y los sucesos ocurridos. ¿Sí? ¿Para qué? Para mantener informada acerca de la acción realizada. Entonces, no obstante, este texto no es completamente objetivo, porque se crea a partir de la selección de datos. ¿Para qué? Para llegar a ser una noticia y esta noticia pues esté informando, ¿sí? Solamente es lo que el redactor considera trascendente, ¿sí? No mete más allá cosas que quizás no tienen relevancia. Entonces él determina qué es relevante, el reportero determina qué es relevante y pues es el menos subjetivo de los textos informativos, cabe mencionar. Entonces eso es en el género periodístico.
La entrevista también es un género periodístico y pues en esto es una conversación de intercambio, preguntas y respuestas, como lo conocemos comúnmente, entre el periodista y el entrevistado. En ella se obtienen opiniones, comentarios, juicios y comportamientos. Y esta entrevista se usa como un recurso de investigación, también en los géneros periodísticos. Se me viene a la mente en este momento cuando cierto reportero quiere entrevistar a una persona famosa. Sí, llámese del escándalo que tenga en ese momento, de su trabajo, de su vida, pero entonces existe el intercambio de preguntas y obviamente pues se pretende obtener una respuesta. Y su importancia recae en cómo se elaboran las preguntas. Esto es muy importante, cómo se hacen las preguntas. ¿Por qué? Porque de ahí parte obtener las mejores respuestas. El periodista debe tener claro lo que es más claro para el entrevistado y pues de este depende de qué manera vaya a hablar. Entonces tiene que propiciar un ambiente de confianza para que éste fluya en su diálogo, porque sería ilógico llegar con unas preguntas muy agresivas y obtener información que vamos a obtener en el entrevistado, incomodidad, desconfianza, inseguridad y pues puede tener otra reacción. Entonces no es lo que se quiere, ¿verdad? Y pues hay diferentes tipos de entrevistas. Están las informativas, las de opinión, la entrevista de semblanza, que hacen un retrato del entrevistado. Y pues prácticamente estos serían los géneros periodísticos. No sin antes abordar las crónicas periodísticas, también son importantes. El reportaje también entra de. Y en la crónica periodística, este texto se usa en el periodismo para relatar un hecho a través de las vivencias y preocupaciones del periodista. Más allá de contar los datos duros de un hecho, describe profundamente y narra la atmósfera del evento, y eso permite que nos contextualicemos más en lo que está narrando, ¿sí? Porque con ello se concentra como lo que sucede y pues nos adentramos a los hechos y pues así podemos interpretar de mejor manera lo que pasó. El reportaje es lo más completo de los géneros periodísticos porque en él puede estar todo lo demás. Incluso tiene relación con lo literario y se asemeja con la novela corta y con el cuento. Tienen un objetivo de ampliar y profundizar en una noticia. Sirve como recurso explicativo de un problema, como argumentación de una tesis o para explicar un hecho. Básicamente hace un reportaje y este se debe investigar, describir, se debe informar, documentar y además la clave de esto es el contraste de las fuentes de información. Entre más veraz, entre más sustento tenga, pues más completo se encuentra el asunto. ¿Sí? Entonces, damos paso a los géneros periodísticos de opinión. En la columna es el texto de opinión, en la que se habla de la forma concisa de asuntos de interés y de actualidad. Está hecha siempre por el mismo autor y su nombre no cambia. Se puede clasificar en 3 tipos: columna informativa, columna de comentario y columna de crítica. En cambio, en los artículos el periodista expone opiniones sobre hechos de relevancia, pero estos no siempre son la actualidad inmediata. También existe el texto editorial, que analiza los hechos destacados del día a día, del caso de estar publicada en un periódico. La editorial debe de ser una revista que debe publicar cada 15 días o al mes.
y así se hace un resumen de la postura política de cada empresa informativa frente a sucesos de interés público. Y este género, se diferencia del resto porque no aparece firmado por un autor específico. Esto significa que las palabras escritas en ellas son responsabilidad de toda la compañía. Es decir, si yo soy un editor, pero yo estoy trabajando para cualquier periódico, si yo llegase a cometer una falta, supongamos que di mi crítica pero no es aceptable o cometí algo ilícito, no únicamente se van a ir en contra de mi persona, de mi trabajo, sino también a la editorial que yo pertenezco. Entonces ese es uno de lo más importante que se puede señalar en estos textos editoriales. Es un reflejo de ideología, por ello requiere de periodistas altamente informados y sobre todo que puedan dar juicio, ¿sí? Pero no nada más es dar una crítica, sino deben de argumentar con valor. Y bien, pues estos son los tópicos desarrollados. Ya como les hice mención, tienen que realizar unas interrogantes y se complementan con los géneros periodísticos, que son 3: carácter informativo, carácter interpretativo y de opinión. Y bien, pues el producto de aprendizaje lo estarán subiendo en su plataforma. Cualquier duda existente, hacerla llegar, por favor. Entonces, espero que haya sido entendible y audible el tema. Gracias.